Hola, hola. ¿Ahí se me escucha? Hola, ¿qué tal? Sí, sí, señor. Muy bien, Daniel, ¿y tú cómo vas? Sí, profe. Listo, vamos a esperar un momentico a que entren los demás y ahí empezamos, ¿vale? Eso, profe. Están entrando, buenas tardes. Bueno, buenas noches para todos ya. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches. Esperemos a ver si entran dos más y empezamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Pudieron hacer el flujograma de la clase pasada? Ya sé que yo hice el ejemplo, pero pues la idea es que practicaran, ¿no? Sí, sí, señor. De mi lado sí he practicado una que otra cosita y Eso, tratando de entender el diagrama de flujo y todo eso. eso, muy bien. Entonces, básicamente, haciendo un resumen de lo que vimos, vimos cómo abordar un problema y cómo lo podríamos pasar eso a un algoritmo. Primero analizando el problema, después diseñando el algoritmo, por último implementándolo y ya después de ahí corregir y volver a probar. En los flujogramas pues vimos cómo tomar decisiones, cómo hacer procesos, cómo es la entrada de datos y cómo es la salida de datos. Y hoy vamos a ver cómo vamos a pasar de ese algoritmo a un programa, ¿vale? Entonces vamos a ver lo que son variables, entradas y salidas, pero vamos a darles un pequeño contexto de lo que vamos a ver durante todo el curso a partir de ahora. Entonces vamos a ver qué son comentarios, para qué nos sirven las variables, cuáles son los tipos de datos que pueden tener esas variables, vamos a ver las entradas y salidas, vamos a ver un poco de operadores, los condicionales, que se hacen con las tres palabras if y else, los bucles, que son for y while, y las estructuras de datos, que son listas, tuplas, diccionarios. Adicionalmente, pues ya veremos cómo son las funciones y cómo son el manejo de errores que se hacen con las excepciones. Entonces, todo esto va a ser lo que vamos a ver durante el curso. Eh, Paulatinamente se va a colocar un poquito más difícil ya entrando en materia de los bucles y las estructuras de datos, pero no se preocupen que la programación no es difícil en cuanto a entenderla, sino más en saber cuánta libertad nos ofrece. Entonces, los comentarios. Dice por aquí que los comentarios en Python sirven para explicar el código de forma que sea más fácil entender para otras personas, tanto para uno mismo, ¿no? Porque cuando nosotros comentamos nuestro código, le estamos dando un contexto de qué está haciendo en cada parte o en cada línea. O podemos dar un contexto general de lo que va a ser nuestro programa. La idea es que estos comentarios no van a tener ninguna función dentro de nuestro programa más que el de darnos información sobre lo que estamos haciendo, ya sea que en una función o en un proceso, digamos, este es el proceso para cambiar grados Celsius a Fahrenheit, haciendo un recorderis de la clase pasada. Y hay dos tipos de comentarios. Podemos poner un comentario en una sola línea que se pone con un hashtag.
o un comentario de múltiple línea, o sea que empezaríamos con estas tres comillas y todo lo que pongamos en medio de dos pares que va a ser un comentario. Vuelvo y repito, no va a tener ninguna función dentro del código, sino que va a ser más para que nosotros podamos informar. Y así también poder informar a nuestros compañeros, ya que en el trabajo colaborativo colocar comentarios es algo que salva a muchos proyectos. Ahora vamos a ver qué son las variables. Dice aquí, una variable en Python y en programación en general es un nombre que se usa para guardar un valor o dato de memoria. Imaginemos que tenemos una cajita y cuando queremos guardar algo en esas cajas, cuando nos vamos a mudar, por ejemplo, nosotros empezamos a separar por cosas, utensilios de la cocina, muebles de la sala, no sé, libros de la biblioteca, los zapatos, la ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces una variable vendría siendo eso, un espacio de memoria donde vamos a meter ciertos elementos. O podríamos meter elementos mixtos, pero eso lo vamos a ver más adelante. La idea es que estas variables, al ayudarnos a almacenar información, la podemos usar posteriormente para hacer más cosas. Entonces, ¿qué debería tener una variable? Pues primero va el nombre de la variable y le vamos a asignar un valor. ¿Cuál puede ser ese valor? Pues puede ser 4 tipos de datos que vamos a ver a continuación. La idea es que a la hora de nombrar la variable, pues siempre utilicen letras, no se comienza con números. Ahorita vamos a ver como las reglas de cómo nombrar una variable. Y siempre se le asigna un valor, ya sea un cero, una cadena vacía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, aquí están las reglas para nombrar variables, es que las podemos comenzar con mayúscula, minúscula o un guión bajo, pero no podemos usar ni un número, ni un carácter especial, como lo puede ser una arroba, unas comillas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Solo podemos usar mayúsculas, minúsculas y guiones bajos. También, así como lo dije para el principio, solamente se pueden usar letras, números y guiones bajos. Los números los podemos usar entre medias o al final. La idea es que, por ejemplo, si tenemos varios usuarios, podemos usar usuario 1, usuario 2, usuario 3. Pero pues no poner usuario 1.2.3, no se puede porque el punto también es un carácter especial. 3. No puede ser una palabra reservada. ¿Qué es una palabra reservada? Son palabras que en Python ya cumplen una función específica, como lo pueden ser el if, el while, el print. Es más, en la clase pasada yo les mostré para qué servía el print o para qué servía el input. Y esas palabras no las podríamos usar para una variable. ¿Por qué? Porque ya cumplen con unas funciones que Python tiene por defecto. O sea que nos daría un error. Y por último, Python distingue entre mayúsculas y minúsculas. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener una variable nombre con n mayúscula y otra variable nombre con n minúscula y van a ser variables totalmente distintas. Mismo así que tenga nombre con n mayúscula y m mayúscula y otra sin mayúsculas, por ejemplo. Son variables distintas de acuerdo a que tenga mayúsculas o minúsculas, Python hace la distinción. Ahora, cuando yo quiero asignar variables, hay unos datos curiosos y es que, como les mostré antes, nosotros le podemos asignar un valor, pero podemos tener varias variables y asignarle a cada una un valor según el orden. Por ejemplo, ahí en RAC estoy asignándole a la R el valor de rojo, a la A el valor de amarillo y a la C el valor de café. Y también podría igualar todas unas variables a tener un solo valor. En Python, cuando yo le digo que X es igual a Y y Y es igual a Z y Z es igual a hola, significa que, a pesar de que todas tienen el valor hola, todas tienen el mismo espacio de memoria. ¿Qué significa esto? Que si yo llego a cambiar el valor de X, de Y o de Z, se va a cambiar el valor de todas, ¿vale? Entonces, estos truquitos pues, nos ayudan un poquito a la hora de nosotros estar codificando, ya que vuelven el código más óptimo y un poco más legible para no hacerlo tan pesado de leer y que sea tan largo para que sea un programa engorroso. Entonces, ¿con cuáles palabras reservadas me refería? Pues aquí hay unas de control de flujo, que son las de if, que son los condicionales, if, elif y else.
Están los bucles, que es for y while. Están otras palabras como break, que nos van a ayudar más adelante para unas cosas. También hay definición de funciones. Cuando vayamos a hacer una función es como lo que usamos de print o lo que usamos de input, que ya tiene unas funciones específicas que nos ayudan a hacer algo en específico. Entonces a eso se le llaman funciones, que ya tienen un carácter funcional dentro de Python, que son como las palabras def, class, return. Manejo de excepciones, eso lo vamos a ver de último. Operadores lógicos, and, or, not, también lo vamos a ver, cómo comparar sentencias que van a ser verdaderas o falsas. Manejo de módulos, como son import, el from. Definición de estructuras, el with, el yield. Bueno, la idea es que de todas estas palabras, ninguna las podemos usar para nombrar variables, ya que nos van a causar un error. Ahora, hablaremos de los 4 tipos de datos que puede tener una variable. Entonces, son los siguientes. Una cadena de texto. ¿Cómo lo diferenciamos? Si está entre comillas, es una cadena de texto. No importa si tiene números, no importa si tiene decimales, no importa si tiene escrito la palabra true, si está entre comillas, es una cadena de texto. Están los números enteros, que ninguno lleva punto, y están los decimales, que sí llevan punto. Por ejemplo, a las cadenas de texto se le dice string, a los enteros int, a los decimales float, y por último están los booleanos, que ese se le otorga el nombre de boolean, y tiene 2 valores, el que es verdadero y el que es falso. Se escribe true con la T mayúscula y el false con la F mayúscula. También tenemos los operadores aritméticos que nos van a ayudar a hacer cualquier tipo de operación, sea suma, resta, división. Aquí hay 2 tipos de divisiones. Si bien les mostré los tipos de datos, tenemos float e int. Entonces, si nosotros colocamos la división con un solo slash, nos va a dar una división de decimales. Pero si quisiéramos una división de enteros, entonces tenemos que poner doble slash. ¿Qué significa esto? Que por más de que la división tenga decimales, va a coger el primer número, ¿vale? Y en la división de decimales, si la división, por ejemplo, de 10 dividido 5 nos va a dar 2, pues el resultado a la variable a, ahí guardaría el dato que sería 2.0, porque como es una división de decimales, entonces nos da ese resultado. Y el módulo vendría siendo algo tal que así. Si yo, esperen que tengo la tinta aquí. Si yo tuviera 10 dividido 2, entonces esto da 5 y aquí da 0. El módulo coge el residuo de la operación, ¿vale? Si fuera 10 dividido 3, entonces aquí 3 y aquí queda 1, coge el residuo de la operación sin coger los decimales. El módulo nos devuelve un número entero. ¿Listo? Bueno. Y está la potencia, que son 2 asteriscos, que se me olvidó decirlo por ahí. Tenemos los operadores relacionales. ¿Qué son los operadores relacionales? Nos ayudan a confirmar si algo es igual, mayor, menor que, y nos devuelve, estas operaciones nos devuelven 2 tipos de valores, el que es booleano, si es verdadero o si es falso. Entonces tenemos la igualdad, que es igual, igual, y la diferencia, que es diferente, igual. Bueno, es signo de exclamación e igual. Tenemos los de mayor que, menor que, mayor igual y menor igual. Y tenemos los operadores lógicos. ¿Para qué nos sirven los operadores lógicos? Para nosotros unir condiciones. Si las unimos con AND, no sé si alguno aquí ha visto las tablas de la verdad, pero tiene mucho que ver con esto. Si las unimos con AND, pues en todos los casos, si es verdadero, solamente si las dos son verdaderas. Y en OR va a ser falso si las dos son falsas. Vamos a dar un ejemplo un poquito más claro. Supongamos que aquí tengo 5 igual igual 5, ¿cierto? Esto me va a dar verdadero. Y aquí tengo, no sé, 3 igual igual 1. Y esto es falso. ¿Vale? Cuando yo compare estas dos condiciones con el símbolo AND,
verdadero y falso, me va a dar como resultado falso. Igual, si esta fuera falsa y esta fuera verdadera, también me daría falso. ¿Cómo me puede dar verdadero? Que las dos sean verdaderas. Y en OR es todo lo contrario. Todas pueden ser verdaderas, excepto cuando es falso y falso. Y el not es la negación. O sea que si yo tengo una sentencia que es verdadera, la va a convertir en falsa. ¿Vale? Esos son los operadores lógicos. Más adelante vamos a ver cómo usarlos. ¿Vale? Y Python trabaja bajo un orden que es el siguiente. Primero va lo que tenga entre paréntesis, después la exponenciación, multiplicación, división y división entera, tiene el mismo peso, suma y resta, siguen después de esos, y por último van los operadores racionales y los operadores lógicos. ¿Vale? En esta forma Python resuelve todo porque como es una sola línea, no es que empiece de izquierda a derecha, sino que él va resolviendo cada uno de los operadores que le vamos dando. Y aparte de que podemos trabajar con números, también podemos trabajar con texto. Entonces, cuando nosotros sumamos dos textos, a eso se le llama una concatenación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tuviera dos cadenas de textos alojadas en dos variables y yo voy a sumar esas variables, cuando yo las sume, pues se van a unir los dos textos. Y con la multiplicación sería repetirlo. Entonces, si yo tengo una variable llamada saludo, que es igual a hola, y lo multiplico por 3, pues me va a dar una cadena combinada de tres de lo mismo, de la misma cadena que quise. ¿Vale? También existen las asignaciones aumentadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es lo mismo que yo decirle a, que es igual a 5. eh, si aquí vale 5, entonces es igual que yo decirle a 5 más a, ¿vale? Entonces, para yo evitarme todo ese embrollo de escribir toda la operación, nada más escribimos a más igual el valor que queremos darle, ¿vale? Así con menos, así con multiplicación y así con división y división entera. Ay, perdón, repíteme, ¿cómo fue? Es que me perdí. Cuando ¿Qué? nosotros quisiéramos sumar algún valor a, Ajá. supongamos a empieza valiendo 1, y entonces quisiéramos sumarle algún valor a esa variable, entonces diríamos que A es igual a 1 más de ese mismo valor, por ejemplo. Entonces hay algo que se llama las asignaciones aumentadas, que en vez de yo decirle que le voy a sumar ese valor a A, simplemente hacemos este proceso de optimizarlo, ¿vale? Puede ser con más igual, menos igual, y lo que va a hacer es que va a sumarle 5 unidades sin necesidad de yo escribir toda la operación, ¿vale? Lo mismo es con la resta. Entonces esto es lo mismo que decir que voy a hacer esto, pero sin tener que escribir la variable otra vez. ¿Claros hasta aquí? Mm, Como que, o sea, es como una multiplicación. No sé. Es como una multiplicación, como una suma, como una resta, solo que abreviada, ¿vale? Ok. Ahora sí, vamos a llegar a lo que vimos la clase pasada que les mostré en Python, lo que son las entradas. Nosotros que quisiéramos que el usuario ingrese cierto tipo de información, sean cadenas de texto, sean números decimales o booleanos, vamos a usar la función de input. ¿Qué va a hacer esto? Input es una función por la cual en la terminal nos va a aparecer un espacio para yo agregar información. Si yo escribo input y coloco entre paréntesis y corro ese programa, básicamente no me va a aparecer nada, pero el usuario va a poder ingresar información ahí. Por eso es importante que entre los paréntesis coloquemos comillas y coloquemos un mensaje de la información que estemos esperando del usuario. Por ejemplo, puede ser ingresar el nombre, el apellido, la edad, cuántas materias ve en un curso, etcétera, etcétera, etcétera. Y muy importante,
input siempre nos devuelve un tipo de dato en específico. ¿Cuál es ese tipo de dato? Son las cadenas de texto, ¿vale? Siempre nos va a devolver un texto, sin importar qué. Por eso, en la sesión pasada, si vieron, yo escribí int y ahí puse mi input. ¿Por qué hice esto? Porque necesitaba que pasara de texto a ser un número entero. Porque si él pusiera un número y yo no hiciera toda esta parte, lo que pasaría es que si ingresa un 4, va a ingresar un 4 de la siguiente forma, ¿vale? Entonces no cambiaría de tipo de dato y así no podría hacer operaciones con él. Volvamos acá. Entonces, muy importante que cuando vayamos a hacer una entrada, le agreguemos una variable. ¿Esto por qué? Pues ya vimos que las variables son cajitas donde podemos guardar información. Entonces, si queremos que el usuario ingrese una información y queremos usarla posteriormente, pues le adjuntamos una variable y esa variable va a contener lo que ingrese el usuario. En este caso, por ejemplo, el nombre. Entonces, el nombre va a tener lo que ingrese el usuario, sea, no sé, Gustavo, Cecilia, Camilo, Daniel, etcétera, etcétera, la información que le ingrese. Entonces, cuando yo ejecute ese programa, va a aparecer inserte su nombre y aquí, ya después de ese mensaje que puse, el usuario va a poder ingresar cualquier información. Ahorita voy a hacer un ejemplo con Python para que veamos cómo funciona todo esto. Y también existen lo que son las salidas. Y las famosas salidas se usan con la famosa función de print, que lo que va a hacer es imprimir un mensaje por consola. Entonces, print por sí solita, si yo coloco entre paréntesis, va a esperar a que yo coloque una cadena de texto y este mensaje se va a ver dentro de nuestra consola, ¿vale? Generalmente yo puedo hasta mostrar variables, puedo mostrar el resultado de operaciones, cuál es el tipo de una variable, puedo imprimir lo que sea por consola con tal de que lo convierta a una cadena de texto. Entonces, eso sería todo. Vamos a hacer un ejemplo con Visual Studio Code por acá. Una pregunta. Cuando tú mencionaste la función boolean, yo pensé que era lógica. ¿Es lógica? Decía true. Sí, cuando nos referimos a los booleanos, también tiene que ver con la lógica. Entonces, un booleano es un valor que puede, no sé. ¿Verdadero o falso, cierto? Exactamente. ¿Cómo? Por ejemplo, voy a tener una variable que se llame está lloviendo y yo le voy a asignar el valor de true o false, ¿vale? Entonces, esto es como un caso en donde yo podría usar un booleano. Entonces, ya con eso, pues le puedo decir si está lloviendo es true y si no está lloviendo es false, ¿vale? En ese caso, o sea, para hacer el ejercicio y tú preguntarle a la terminal, tendrías que entrar con input, ¿cierto? Como para hacer, digamos, está lloviendo. Entonces, dependiendo de la respuesta, sería un true o un false. Exactamente. Pero para hacer toda esa conversión y para mostrarles todo eso, pues Ya, cuando ya. pasemos a sentencias de decisión, les muestro cómo hacer el ingreso del usuario y dependiendo de lo que responda, pues podemos achantarle que si es true o si es false. Entonces, vamos a tener variables de todo tipo, que son textos, que caracterizados son dos comillas y yo puedo poner lo que quiera aquí adentro, ¿vale? También podemos tener números enteros. Podemos tener números decimales y el famoso booleano. Y ahora vamos a ver qué son entradas y salidas. Entonces voy a poner una variable que se llame saludo, que va a almacenar nuestra entrada. Le voy a decir ingresa un saludo. ¿Por qué dejo este espacio aquí? Porque cuando yo lo escriba en la terminal, solamente porque sea mejor, va a dejar un espacio a lo que yo estoy escribiendo y no se va a ver pegado de los dos. Entonces voy a hacer la salida, que sería mi variable.
guardar y voy a ejecutar este programa. Démosles unos segundos. Entonces ahí me apareció el mensaje, el que está esperando a que yo ingrese algo. Puede que yo no ingrese nada y le dé enter nada más. Y él va a intentar imprimir eso. ¿Qué imprime ahí? Si yo coloco un comentario acá y no le coloco nada, pues se va a imprimir tal que así. Una cadena de texto vacía. Las cadenas de texto pueden estar vacías, así como un número entero puede ser 0 y un número decimal puede ser 0.0. ¿Listo? Entonces voy a imprimirlo otra vez y ahora sí vamos a colocar hola clase. Y si ven, el print me va a imprimir todo eso. Yo puedo colocar aquí una coma, colocar comillas y decir esto es el saludo. Y así tendría mi variable y aparte otro mensaje que le ayude a darle contexto a lo que estoy imprimiendo. Entonces voy a hola mundo. Listo. En la sesión pasada vieron que yo colocaba una F y colocaba comillas. Entonces esta F quiere decir que yo puedo colocar variables dentro de mi cadena de texto sin yo tener que colocar la variable, una coma y la cadena de texto. ¿Esto para qué nos sirve? Principalmente para no tener que abrir una cadena de texto, cerrar la cadena de texto, poner una coma, poner variable, otra coma, volver a abrir una cadena de texto. Entonces sería muy engorroso hacer todo ese proceso. Para eso colocamos la F, para colocar las variables dentro de la misma cadena. Lo que haces al poner la F y hacer las gestiones para no sobrecargar la terminal y que No, el código no se vea tan lleno. pues sí, no para no sobrecargar la terminal, sino porque es una forma más óptima de yo utilizar estas variables dentro de mi función de print, ¿vale? Listo. Entonces ya tenemos lo que son entradas y lo que son salidas. Entonces, si se acuerdan, la clase pasada vimos un flujograma y vamos a ver lo que son sentencias de decisión en la próxima sesión. Cómo se hubieran hecho esas entradas. Entonces, por ejemplo, horas curso es igual a int, porque necesito que sea un entero, input, y le voy a decir ingrese las horas del curso. Y podría poner número de faltas. También va a ser un entero. Input, ingreso del curso. Y ya quedarían nota 1, nota 2, nota 3 y nota 4. Y así le podría asignar un valor a cada una de esas notas. ¿Vale? Ya con eso, pues ya seguiría lo que son las sentencias de decisión, pero antes de eso teníamos un proceso que podríamos hacer. Entonces decíamos que horas de curso es igual a horas de curso menos, o bueno, esto se multiplicaba por punto 2, que eran como el 20%.
Y si yo tengo esto aquí, para esto me sirve la asignación aumentada. Entonces, en vez de yo escribir 2 veces horas de curso, podría hacer esto, pues, esto precisamente. ¿Vale? Y ya ahí me tocaría comparar. Sí, creo que eran el número de faltas. Es esto por acá, mayor o igual a horas. Entonces yo aquí pondré 10, pondré 2. Y si es igual, ¿por qué? Porque 2 sería el 20%, ¿vale? Bueno, ¿se entienden lo que son las entradas y las salidas? Hola, ¿están ahí? Sí, por acá sí, sí estoy entendiendo la entrada y la salida. Sí, señor, sí, señor. Listo. La próxima sesión, sí vamos a ver qué son las sentencias de decisión. Y ahí colocaríamos una palabra que se llama if. Y aquí podríamos comparar. Ya sabemos que esto nos da true si coloco 10 y 2, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo quitar este print de acá y correr esto. Entonces voy a poner otra vez 10 y 2. Como esto es verdadero, entonces se me va a imprimir este mensaje. Si fuera falso, si fuera falso, entonces no imprime nada. Y recordemos que no era el 20%, no tenía que ser igual, sino que fuera mayor al 20%. ¿Listo? Entonces esto es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces yo los invito a que cada uno con su computador en su casa practique cómo hacer un saludo, guardarlo en una variable, eso sería la entrada, y imprimir todo lo que esté en esa variable para hacer la salida. ¿Listo? Ya en la próxima sesión me comenta si lo pudieran lograr y si no, pues me lo pueden comentar por el grupo de WhatsApp. Si alguien no está en el grupo de WhatsApp, este es como el momento como para que lo agreguen, que creo que por ahí Yo no otro no. estoy en el grupo. Ingresé hace poco a las sesiones. Ah, listo, listo. Entonces deja tu número por acá. Mónica o cualquiera de tus compañeros creo que te puede agregar y ya Ya. ahí estarías informado. ¿Listo? ¿Difícil el tema de hoy? Hay que practicarlo para faltas. Porque Lo sí que pasa es da. que hay que practicar. O sea, el tema de esto es práctica, 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 porque, claro, la teoría se da. O sea, logras entender qué es una entrada y qué es una salida, pero tienes que aprender a ejecutarla y todo el tema. Y yo ahí me confundí porque abajo vuelves a nombrar la variable. O sea, no entendí. O sea, pensé que arriba horas curso, sí, Ujú. estábamos nombrando la entrada, ¿cierto? Y acá abajo ya estás haciendo una operación sobre esa entrada, ¿cierto? O que está, Listo. Vamos a mostrar qué es lo que está pasando. Entonces, si yo voy a imprimir horas curso, ¿qué va a pasar aquí? Él me va a imprimir la información que yo ingreso. Y aquí voy a imprimir otra vez horas curso para ver qué pasó después de que yo hiciera esta operación. Recuerden, las variables son alterables. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener mi variable horas curso y él va a tener esta información, pero más adelante yo la puedo cambiar por otra cosa. Yo le puedo decir que valga 0, yo le puedo decir que valga 100, yo le puedo decir que valga 2. Yo puedo cambiar esa información. Hasta podría cambiar el tipo de dato que tenga la variable.
¿Listo? ¿Y no sería mejor nombrar una nueva variable? ¿No se va a confundir? Si yo quiero de pronto en algún momento la información inicial, bueno, no sé. Listo. Eh, Nosotros, o sea, todo depende de la naturaleza del problema al cual tú estés abordando, Ok. ¿vale? Entonces, por ejemplo, este horas curso, yo le podría decir que sea por punto 2 y guardar en una nueva variable faltas máximas. Ujú. Y decirle que, para no dañar mi variable de horas curso, si número de faltas es mayor a faltas máximas, de esta Es- forma, y ojo, mucho ujú. cuidado, no estamos alterando horas curso, sino que le estamos asignando el valor de esta operación a esta variable. ¿Listo? Ajá, Y ya con ok. eso, pues ya no está alterada nuestras horas curso. Vamos a comprobar. Pongamos 1. Y si ven, horas curso termina siendo 10, no se alteró nada, sino que faltas máximas ya va a tener lo que sale de esa operación, que sería 2.0. Ok. Sí, para mí me muy confuso, pero no sé si sea alargar el programa, pues. Sí. Pues, Ah, dale. digamos que, como les dije en los algoritmos, hay varias soluciones para un mismo problema. Si funciona, Ujú. realmente es válido, pero en cuestión de optimización y tener el programa más legible, pues ustedes ya verán si colocan otra variable para que sea más entendible o si pasan de la variable porque realmente no la van a volver a usar después. ¿Vale? Ah, ok. ¿Alguna otra pregunta? No, por mi lado, Alcanzo a escuchar dos palabras. que por mi lado no, o sea, lo que pasa es que se adapta a cada persona, por así decirlo. Por ejemplo, Mónica Ujú. lo ve, le gustaría así porque ella lo entiende y lo trabaja así. Quizás a mí se me hace más fácil de la otra manera por cómo veo yo el problema. Listo. Sí, pues lo que tú dices es dependiendo de cada persona cómo quiera manejar su propio programa. Les quería preguntar, ¿les llegó el correo del otro curso del cual ustedes pueden, o sea, cuál es la finalidad de todo este curso? Yo quiero enseñarles todo lo que sé sobre Python, todas las bases, para que cuando vayan a presentar el otro examen de certificación, si es que lo van a pagar o no, eh, pues se puedan certificar con la insignia de Python de PSP, que es el Python, pues, fundamentos de Python o el Python de entrada, por así decirlo. Y por aquí yo les envío una invitación. Si no les llegó, me dicen para reenviárselas, pero por aquí ya veo que entró Marco, entró Murillo, entró eh, ¿quién es Monas? ¿Mónica? Yo, Monaspi. Sí. Ajá. Ujú. Por aquí me faltarían Estaría yo. Tú Daniel, no me ves ahí en Luis, ¿Me el podrías enlace. enviar? Juan Sebastián. Les voy a volver a hacer la invitación a los que no han entrado, como para que lo tengan ahí presente, ¿vale? Ok, Esto es otro material del Vale, sí, cual señor. ustedes se pueden apoyar, del cual ustedes pueden practicar, hasta si quieren pueden adelantar tema a partir de ahí. Es la elección de ustedes. La idea mía es que en estas 10 sesiones sincrónicas pues, les voy a enseñar todo lo que puedan aprender de fundamentos de Python. Bueno, no siendo más, vamos cerrando. Nos vemos el martes de 5 a Profe, una 6. consultica, ¿quién me puede agregar al grupo? Allí te Eh, mandé el link. ¿Puedes entrar? Ahí está en el chat, el link Ya para que reviso. entres. Gustavo, Listo. una pregunta. Ok.
¿A qué hora, si mañana queda subida esta sesión, por si las moscas? En la medida de que me llegue ahorita, cuando cerremos ya el Meet, se demora como unos 30, 40 minutos en llegarme el correo y ya lo que demore en subir el video. Pero de aquí a mañana ya debería estar subida la sesión. De igual manera ya quedó subida la segunda sesión. Si no la encuentran en el canal de YouTube, recuerden que hay unas listas de reproducción y la de ustedes se vendría llamando sesiones sincrónicas de Python, pero acá 1851. ¿Vale? Igualmente yo le puse como otra portada como para que se diferencien de las que ya están. Listo, sí, señor, muchas gracias. Listo, si alguien no Listo, muchas sabe dónde gracias. están las repeticiones, me dice. Es más, voy a compartir otra vez el canal de YouTube por acá. Y ahí están las grabaciones de todas las sesiones que vamos a ver. Bueno, que tengan un feliz, bueno, final de semana porque ya mañana es viernes. Y nos vemos